parecido a un encuentro que tuvieron Pablo Ghisoni y su hijo, el mismo que lo había denunciado. Recibimos mucha información. La procesamos con Jenny Di Serio y preparamos estas placas para que entiendan hasta dónde llegaba el vínculo de esta banda que van a comenzar a investigar ahora de falsas denuncias. Marzo de 2015, mire, tenemos que retroceder 10 años. El coordinador de abogados del colegio coordinador de abogados del Niño del Colegio de Abogados de Loma de Zamora recibió un llamado de 10 minutos de un funcionario que tenía su despacho en la Casa Rosada. Por eso ahí veían ustedes recién una silueta. No podemos dar el nombre del funcionario, lo sabemos, pero todavía no está volcado oficialmente en la causa porque Héctor Yemi, que es el abogado, coordinador de los abogados del Niño del Colegio de Loma de Zamora, todavía no declaró en la causa. En ese llamado de 10 minutos, este funcionario que, repito, tenía su despacho en la Casa Rosada en 2015, un despacho muy importante, cercano a la presidenta en ese momento, lo llama en marzo de 2015 cuando se entera que había sido designada Edith, una abogada, para representar a uno de los hijos del matrimonio Vázquez-Ghisoni. Este funcionario le preguntó en la comunicación, este funcionario kirchnerista preguntó sobre los antecedentes de la abogada del Niño designada para uno de los hijos del médico Pablo Ghisoni. Insisto con esto, hay un funcionario que tenía en 2015 su despacho muy cerca de la presidencia, que desde la Casa Rosada llama a quien hacía las designaciones o estaba a cargo de la designación de los abogados del Niño y pregunta por la letrada que va a ser la voz de uno de los hijos del matrimonio Vázquez-Ghisoni. Los abogados del Niño son eso, son la voz de los chicos. ¿Y por qué? Preguntó. ¿Cuál era el interés? Nunca, aparentemente era un llamado que hizo porque había una de sus colaboradoras o alguien allegado a él que estaba interesado en conocer quién era la abogada que, en definitiva, iba a ser la voz de quien termina con los años acusando a su padre de presunto abuso. Qué raro, ¿no? Es muy extraño, y es más extraño lo que les voy a decir ahora. ¿Por qué ese llamado no se concretó 1, 2, 3, una semana después de la designación? Entre la designación de esa abogada y el momento en el que este funcionario K llama al coordinador ahí del Colegio de Abogados de Loma de Zamora, ¿saben cuánto habían pasado? 50 minutos. 50 minutos. Los únicos que sabían quién era la abogada designada era la propia letrada, Andrea Vázquez y el coordinador. Nadie más. Pero evidentemente la noticia llegó desde Loma de Zamora hasta la Casa Rosada y estaban muy interesados en ese momento, repito, uno de los funcionarios más poderosos del gobierno kirchnerista en saber quién era esa letrada. Le pidió el teléfono, la dirección, cómo contactarla. Obviamente Héctor Yemi no se lo dio. Pero esto Héctor Yemi lo va a declarar seguramente cuando lo citen. Pero vamos a avanzar con las placas. Pasó el año, mirá. Febrero, pasaron los años, febrero de 2021, Pablo Ghisoni es detenido acusado del presunto abuso sexual de uno de sus hijos. Casualmente, el hijo que acusa a Pablo Ghisoni es el que tenía como abogada del Niño a la misma letrada por la cual se había interesado este importante funcionario acá. Qué casualidad, ¿no? Pablo Ghisoni es detenido con el informe de un perito de parte a partir de una revisión que hizo del chiquito en un consultorio particular. Pablo Ghisoni nos contó algo de esto, pero tuve la oportunidad de hablar con algunos de los funcionarios que trabajaron en el caso en esa época y me contaron esto. ¿Alcanza solamente el informe de un perito de parte en un consultorio y no en una cámara Gesell
violando todos los protocolos. Las cámaras que es en la provincia de Buenos Aires se hacen bien. ¿Por qué fueron a denunciar el abuso a Capital y cuando en Capital no escucharon o no consiguieron el dictamen que ellos querían, volvieron a Lomas de Zamora? Seguimos con las placas. Para que vayan entendiendo el caso, nos fuimos de 2015 a 2021, la detención de Pablo Guisoni, en 2015 ese llamado de este importante funcionario del gobierno kirchnerista, de la Casa Rosada llamó. Febrero de 2021, durante el juicio, el hijo de Guisoni lo desvinculó del abuso. Entonces, el fiscal Jorge Bettini desistió de la acusación. Esto fue 2 años después, en 2023. Ocurre eso. Durante el juicio, el hijo de Guisoni lo desvinculó del abuso. Entonces, el fiscal Jorge Bettini desistió de la acusación. Dijo, no pasó nada de por lo que están acusando a mi papá. No hubo ningún abuso. No pasó nada de eso. Y seguimos. Porque Guisoni estuvo 2 años y 3 meses preso, desde 2021 hasta 2023, cuando el Tribunal Oral Criminal número 3 de Lomas de Zamora, integrado por, entre otros, los jueces de Lature y Gavián, absuelven a Guisoni y es liberado en el momento. Repito, Guisoni estuvo preso de 2021, de marzo de 2021 hasta septiembre de 2023. 2 años y meses y 6 meses preso, injustamente. Era inocente, pero lo tuvieron detenido porque una jueza también, Laura Nini, que había dictado una orden de detención contra Guisoni a partir de un pedido que hizo también una fiscal. Acá no involucramos a la jueza, seguramente ella actuó convencida de que las pruebas que le aportaron eran ciertas, pero después, en el juicio, se demostró que la persona que ella había ordenado detener, Pablo Guisoni, era inocente, porque el testimonio de su hijo lo termina absolviendo. Y otras pruebas también. 27 de mayo de 2025, venimos más cerca, más acá en el tiempo. La Cámara de Casación Penal bonaerense, con la firma de los jueces Violini y Carral, estaba Maidana también que firmó, pero con una pequeña disidencia, confirma la absolución de Guisoni. O sea, pasaron 2 años, 1 año y medio aproximadamente, 2, hasta que la justicia confirma la absolución de Guisoni. Hoy esta causa está todavía en casación. Andrea Vázquez, la ex esposa de Guisoni, presentó el beneficio, o pidió el beneficio de litigar sin gastos para recurrir a la Corte, pero todavía está en casación. 27 de mayo, venimos más para acá todavía. 18 de julio, el fiscal Jorge Bettini denunció una asociación ilícita que opera en Lomas de Zamora para hacer falsa denuncia contra padres en casos de divorcio. Bettini, ¿se acuerdan? Era el fiscal en el juicio que termina con la absolución de Guisoni, y él escuchó el testimonio del hijo y encontró que no había ninguna prueba para condenar a Guisoni. Bettini la pasó mal, como la pasó mal uno de nuestros invitados también, el doctor Damián Luyo, que es juez de familia de Lomas de Zamora. Les va a contar todo lo que pasó y está atravesando todavía, porque según consta en la denuncia de Bettini, donde aparece nombrado ese primer coordinador de los abogados del niño del Colegio de Lomas de Zamora, ese primer letrado que recibe el llamado de la Casa Rosada interiorizándose por la abogada del niño de uno de los hijos de Guisoni, este fiscal es el que, enterado por el propio Héctor Yemi de que había un video donde aparecía justamente Tomás, uno de los hijos de Guisoni, diciendo que había actuado influenciado por su madre, que su madre lo obligó a declarar en contra de su papá por este abuso que nunca existió. Bueno, es que dice, acá hay una organización. Ya no la acusa solamente a Andrea Vázquez por falso testimonio, por instigación a la falsa denuncia, sino también la acusa de asociación ilícita. ¿Esto qué significa? Que hay más gente atrás. Hay una organización que no es el único lugar, sino también pasó en San Martín, en una causa que tuvieron que derivar a San Isidro, que Virginia Toso, la fiscal de San Isidro, impulsó contra, repito, un grupo de abogados y peritos
que estaban haciendo falsa denuncia. Y esta es la última placa. Esto es lo más actual, esto es lo que está pasando ahora. 25 de julio, el fiscal Eusebio Baqueiro se hizo cargo de la investigación de la denuncia que hace Bettini y evalúa citar a los hijos mayores de Guisoni y al abogado, a Héctor Yemi, que recibió ese llamado del funcionario de la Casa Rosada en 2015. Una red que se está poniendo al descubierto ahora a partir de lo que pasó con Pablo Guisoni, el testimonio que nos dio acá, una investigación que está acelerándose y, como decía Pablo Guisoni, que no haya más casos como el suyo. Pero lamentablemente surgieron más y voy a hablar con los invitados, hablar con Jenny Di Serio también, porque son protagonistas claves en esta historia. Por un lado está Patricia Anzoátegui. Hola Jenny, saludo. Patricia Anzoátegui, que es abogada también, que ha expuesto el caso de falsa denuncia. Damián Lulio, que sufrió en carne propia y sufre todavía la persecución de esta organización que terminó poniendo preso a un inocente en la cárcel. Está Viviana Albertus, que representa a Damián Lulio porque está con un inconveniente. Está enfrentando un proceso de juicio político a raíz de todos los escraches que le hicieron por su intervención en el caso de Guisoni. Y está Ramiro Salaver, que Ramiro Salaver representa, es abogado y representa en la parte penal a Miguel Rueda. Miguel Rueda es otro papá que también ha sido denunciado falsamente por su exmujer. Jenny, ¿qué conclusión te queda de todo este repaso que hicimos del caso? ¿Qué pudiste averiguar vos? Ahora, lo que hay que tener en cuenta, y como vos bien señalabas, es que hay una investigación muy importante que se está llevando a cabo, que se están descubriendo no solo esta red de abogados que fue contra Pablo Guisoni, sino que hay otra red de abogados que no solamente son abogados, son peritos, son psicólogos, y que lamentablemente, y me decían el otro día, hay un 20% más de denuncias falsas en lo que va del año, vinculada justamente a lo que tiene que ver con separaciones que son básicamente conflictivas y desencadenan en, lamentablemente, utilizar a los menores para este tipo de situaciones. No solo para quedarse con sus hijos, sino en lo que tiene que ver con situaciones monetarias. Es realmente muy grave y, repito, del 8% que había hace 2 años, ahora es un 20% en lo que va del año de denuncias falsas en este tipo de situaciones. Le voy a dar la palabra, ahora vamos a ir con un Zoom con Miguel Rueda, que está en Estados Unidos, quien fue denunciado falsamente, pero le quiero dar la palabra a Patricia Anzoátegui, porque ella viene hace rato luchando por el tema de las falsas denuncias, y preguntarle si la sorprendió el hecho de que esta organización de Loma de Zamora, la que acusó falsamente a Guisoni, tenga tanta llegada en el poder como pasó con este funcionario del gobierno kirchnerista que llamó al coordinador de los abogados de leño de Loma de Zamora. No solamente no me sorprende, sino que nosotros en el estudio lo hemos vivido también. Nosotros hemos tenido casos, porque el caso Guisoni transitó con otro caso similar acá en Cava, que empezó en Morón, ¿no? Que es el caso González Rizzi, que está absuelto y apelaron, por supuesto ahora casación ordinaria, ¿no? de Nación, donde justamente pasaba lo mismo, ¿no? Había la persona que denunciaba tenía un cargo en el Ministerio de la Mujer, el que fue disuelto, y tuvimos 4 meses o 5 meses de juicio, cada vez que íbamos al juicio había una carpa del Ministerio de la Mujer, una carpa feminista, siempre se reunían o se hacían como un meeting, y venían distintos personajes, entre ellos la psicóloga Hendler. También vino Rosansky, bueno, vino también la abuela de Plaza de Mayo. O sea, era realmente permanentemente una presión. ¿Eran contra hombres que eran acusados por sus hijos? No, este era un caso de una persona que fue acusado, González Rizzi, es un caso conocido dentro de lo que es el ámbito penal por la trascendencia que tuvo, porque además lo defenestraron en los medios, porque esto no es solamente lo que le hacen al niño, sino también lo que le hacen a toda la familia extendida del padre. O sea, lo difaman, lo hacen perder los trabajos. Fíjense que ahora
por información que yo he tenido y por trabajos que he tenido que hacer, en Estados Unidos y en Francia están los embajadores trabajando, porque acá mandan un CEO, lo denuncian y lo dejan y le hacen perder a la empresa una persona que durante mucho tiempo la educaron, le dieron cursos, o sea, y por ahí con un procesamiento los tienen que dejar afuera, ¿no? Entonces, todo esto es un tema económico también. Después vamos a hablar también de lo que marcaba recién Jenny, que tiene que ver con la cantidad de falsas denuncias que hay. Yo sé que usted ha hecho un relevamiento importante, pero antes de ir a Miguel Rueda, le quiero preguntar a su abogado, a Ramiro Salaver, que está acá con nosotros, ¿qué pasó con Miguel Rueda? ¿Nos puedes contar un poco la historia antes de que nos cuente él en primera persona, Ramiro? Sí, cómo no, él lo va a poder contar mejor. Miguel hace 2 años que no puede ver a sus hijos. Por un expediente que tramita en un juzgado de familia de Pilar, y durante todo este tiempo la situación se estuvo agravando y ahora hace poco le acaban de hacer una falsa denuncia por abuso sexual de su hijo menor. Esto está tramitando actualmente en una fiscalía de género de Pilar. Miguel Rueda, estás conectado, te estamos viendo ahora, estás en Estados Unidos. Contanos cómo estás atravesando esto, si estás convencido de que también hay una red detrás, como pasó con Pablo Bisoni, si la persona que está, como dice acá tu abogado Ramiro Salaver, denunciándote falsamente, actúa por cuenta propia o porque también tiene la ayuda de alguna red. Gracias, Gustavo, por permitirme sacar a la luz todo esto. Lo que pasa es muy parecido a lo que explicaste del abogado del niño. Acá la madre no pudo actuar sola. Tengo una persecución judicial, 23 denuncias falsas, todas inexistentes, todas desestimadas y archivadas. Cuando vieron que la madre no podía prosperar más, y esto hay que dar nombre y apellido, esta organización la comanda una abogada que es mediática, que hay que correrle el velo, que se llama Guadalupe Guerrero. Y el doctor encargado del abogado del niño en San Isidro es Juan Pablo Cafiero. Desde la intervención de ellos no pude ver nunca más a mis hijos. Como la madre no pudo prosperar más con las denuncias falsas, terminaron alienando a mi hija de 13 años para que me denuncie falsamente. Y lo que hizo Cafiero es una infamia. Doblegó a un niño de 8 años que adora, que ama a su padre y que 8 veces dijo en la justicia: quiero ver a mi padre. Inclusive hay una audiencia en enero de este año donde la excelente jueza Valeria Antos, que era la jueza de feria, le dice: doctor, el niño está diciendo que quiere ver a su papá. Siguieron insistiendo y lograron hacerme una denuncia falsa. Obligan a un chiquito de 8 años a hacer una carta forzando a mentir. Lo van llevando, es una infamia, es una crueldad. El niño fue a la cámara Gesell, se largó a llorar y no quiso hablar. Es un caso similar al de Tomás Ghisoni, con la diferencia que todavía no transcurrieron 10 años. Si esto lo dejamos pasar y no actuamos rápidamente, vamos a terminar un caso como Ghisoni, que cuando el niño crezca está atrapado por esta organización. El asesor de menores en 4 años y medio no me conoce, se llama Patricio Curti. Juan Pablo Cafiero, que fue ministro kirchnerista, no me conoce. Guadalupe Guerrero no me conoce. Construyen todo esto. No les interesa la verdad, les interesa el negocio. ¿Por qué hacen todo esto? Para extorsionarme económicamente. Ya el año pasado me fui, Miguel, y le dije al juzgado número 3 que esta semana llovieron denuncias de la jueza Citraro, Sabrina Citraro, el cual finalmente por suerte se excusó de este tema. Me voy del país para no sufrir más denuncias. Regreso al país. ¿Hace cuánto que no ves a tu hijo? ¿Cómo, perdón? ¿Hace cuánto que no ves a tu hijo?
En todo este año no lo vi un solo día y el año pasado pude pasar un solo día con él, un solo día. Prácticamente en los últimos 2 años lo vi 4 o 5 veces en los recreos del colegio. Ahora ya me prohíben ir al colegio y nunca aportaron una sola prueba. Nunca, jamás. Ahora, cuando vos decís, obviamente, qué es lo económico y qué es lo que hablábamos también acá con Patricia, ¿qué es lo que te plantean desde ese punto también? ¿Me explico a lo que voy? Desde ese punto es, esto lo comanda Guerrero. Anteriormente a Guerrero, de a poco podía tener vínculo con mis hijos. Si yo no pago una ¿Quién es suma Guerrero? sideral de dinero, ¿cómo, perdón? ¿Quién es Guerrero? ¿Nos podés explicar? Guadalupe Guerrero es una abogada mediática que trabaja en sociedad con la mujer, ahora lamentablemente viuda de la Nata, donde no le interesa la verdad. Jamás se juntó con mi abogado, jamás quiso hablar conmigo, jamás quiere buscar una solución. Se jacta de ser una abogada de familia cuando es una abogada mercenaria. Ahora, una vergüenza. Miguel, le quiero preguntar acá a Ramiro Salaver, también a Patricia Anzotti, y ahí estamos con otros abogados también, con Diana Albertus, con el doctor Damián Luyo. ¿Alcanza solamente con la denuncia, con que hable una persona, para acusar o que alguien le inicie una causa por abuso? No, no debiera ser así, pero lamentablemente vivimos hace un tiempo un proceso que está teñido, no sé si por una ideología o por ciertos pensamientos tendenciosos, donde se invierte la carga de la prueba en los procesos penales. Es decir, viene una mujer, denuncia un hecho y la persona imputada, si es un varón, tiene que demostrar que no hizo lo que la mujer dice que hizo. Entonces es una cosa terrible, lo que se llama la prueba diabólica o imposible, demostrar que no hice lo que no hice. Entonces lo que deben hacer los magistrados, los jueces, los fiscales, que tienen que tener entre otras cosas coraje para ejercer su cargo, es basarse en las pruebas objetivas que hay en cada caso. Si hay un hombre abusador, yo antes que abogado soy padre, pero lo tienen que meter preso, sin ninguna duda. Ahora, lo que no se puede permitir es que haya denuncias falsas y con la mera denuncia y algún otro indicio pequeño, se avance tanto en los procesos penales y se termina a veces condenando a gente inocente. Eso es una barbaridad, es terrible. Y lo más grave de todo, más que Miguel, que pobre lo conozco hace años, está sufriendo muchísimo, los hijos. Los principales perjudicados con esta ideología son los chicos, se olvidan de los niños. Doctor Anzotti, ¿pasa Mire, eso? No solamente pasa, es tan cierto lo que dice, y que los que trabajamos en esto lo vemos siempre, es que lo que ha ocasionado esto que hay sentencias erróneas y no las corrigen por el temor del sesgo. En provincia de Buenos Aires las sentencias salen condenas con nada, sin cámara Gesell, solamente con testimonios de la señora y de las personas que pone la señora, sin pericias oficiales. O sea, hay errores graves que en otros delitos esto no se puede. No se hace. O pericias como pasó en lugares particulares, Bueno, cámaras Gesell que son obviamente las cámaras Gesell, si está inducidas. mal tomada. Exactamente. Y por otro lado, una de las cosas que nosotros decimos es el problema de la salud mental de estas mujeres o de estas personas que denuncian falsamente, Sí, porque porque hay también hay hombres que hombres. también- Entonces, la salud mental del denunciante es fundamental. O sea, es más, cuando son mujeres, les ponen a veces las características y no las diagnostican. Entonces le preguntamos, ¿por qué no puso el diagnóstico? No, porque la ley de salud mental no lo prohíbe. ¿Dónde dice la ley de salud mental que no pueden poner el diagnóstico? Si yo no tengo un diagnóstico, no puedo avanzar primero en una solución, en un tratamiento. Y además, nosotros tenemos un caso terrible en La Plata, donde una jueza le ocultó a nuestro cliente, nosotros denunciamos a la jueza, está en La Plata tratándose, es la doctora Roca, que ahora parece que creo que está con licencia. Hemos denunciado a la jueza porque nos ocultó durante más de un año un diagnóstico de esta señora que era trastorno psicótico sin especificar. Y a su vez lo conocemos porque ella está procesada en delitos de odio. O sea, era una persona que tiene una causa donde ella hacía propaganda neonazi. Recién hablábamos de la denuncia que hizo Jorge Bettini, el fiscal de Lomas de Zamora, que absolvió a Pablo Guisoni, que hablaba de que estas organizaciones se dedicaban también a
el hacer escarnio público de aquellos funcionarios judiciales que no aceptaban dictar las resoluciones que las favorecieran o que eran lo que ellos estaban buscando. Y acá está Damián Luyo, que es juez de familia de Lomas de Zamora, que intervino en el caso Guisoni. ¿Usted tuvo particularmente también que sufrir este tipo de persecución, doctor? Bueno, yo desde que tomé las causas, estas causas se habían iniciado... ¿Usted intervino en el caso Guisoni? Caso Guisoni, Vázquez Andrea y Guisoni. En el año 2009 se habían iniciado y llegaron a mi juzgado en el año 2015. Bueno, yo ya sabía porque las causas venían polulando de diferentes juzgados de familia, con muchas excusaciones. Yo realmente no tenía ningún motivo para excusarme, por más que sabía que era una causa mediática, que traía consigo ciertas presiones. ¿Era mediático ya en 2015? Sí. Cuestión que, nada, empiezo a sufrir persecuciones, o mejor dicho, tanto por medios como por redes, empieza a nombrarme de algún modo como para... ¿Usted era juez de familia en Lomas y intervenía en este tipo de cuestiones? Yo soy juez de No familia. solamente con Guisoni y Vázquez, sino con otros. Tengo, obviamente, Lomas de Zamora es un departamento judicial con altísimo índice de litigios y cuando llegó el caso de Guisoni sabíamos que iban a venir presiones, pero por supuesto nosotros siempre ordenando medidas y fallando conforme a las pruebas que teníamos ahí. Entonces, a partir de esos momentos se empezó a intensificar lo que eran las persecuciones. Yo seguía fallando conforme a derecho, con el aval del superior, de la Cámara de Apelaciones, la Sala 3 de Lomas de Zamora en este caso, y bueno, y ahí se fue por más. Justo en el año 2018 yo todavía tenía una separación personal y mi exmujer es contactada y utilizando la misma gente que utilizaba Andrea Vázquez, empieza a hacerme denuncias en forma personal hacia mí. O sea, hubo como un efecto contagio, ¿no? Exactamente. Un efecto, sí. No, esas denuncias también tenían que ver con el abusos. No, en mi caso no, era por violencia, simplemente. Pero ¿contra yo tus hijos o contra ella también? Habla. No, era violencia que como que me querían poner a mí en el foco de que yo era una persona violenta. Entonces, Andrea Vázquez introduce en el jury que me inicia esta cuestión. Ahora, ¿cómo es posible que haya avanzado? A ver, un jurado de enjuiciamiento en la provincia de Buenos Aires no avanza por cualquier cosa. Y esto demuestra un poco, acá le doy la palabra a usted, doctora Albertus, que es la abogada que representa al juez Luyo, ¿tanto poder tienen? Con este caso quedó en evidencia la utilización de la falsa denuncia, la herramienta extorsiva, lo mencionaba Gustavo hace un ratito, y lo peor, al menos para mí, la utilización de los niños, la manipulación de los hijos en todos estos casos. Y como digo, muchas veces con un fin extorsivo económicamente. Escuchaba una de las entrevistas de la señora Vázquez del 2015, en la cual decía que el juez de familia no escuchaba a los hijos, no escuchaba a sus hijos. Hoy eso quedó en evidencia que fue mentira, y no solo fue así, sino que mi cliente, el doctor Lulo, designó a 3 abogadas del niño para que represente, sea la voz, como bien lo señalabas, de cada uno de esos hijos. ¿Esos abogados del niño son cargos rentados o son ad honorem? ¿Cómo es? La abogada del niño es el que, repito, para vos que te estás sumando recién a caso abierto, es la abogada que en un conflicto, en un matrimonio, no pueden estar representados los chicos por el abogado del papá o de la mamá. Entonces, se designa una abogada o un abogado que es la voz del menor. ¿Son cargos rentados? Sí, son cargos rentados, se anotan en los colegios de abogados y se saca como va un sorteo, ¿no? No es que, porque en algún momento se discutió en Argentina el tema de que la madre le contrate un abogado del niño, bueno, se dijo que no, que tenía que ser alguien que tenga cierta oficialidad, ¿no? Tenía que estar en un listado, bueno.
Pero la realidad es que no hacen su función en la mayoría de los casos porque ellos creen que poniéndose del lado de la madre pueden defender a un niño. Y la verdad que no. Y aparte, pregunta, ¿no? De la ignorancia, pues nos ha pasado con una jueza que hubo un sorteo y nunca se dio el sorteo. ¿Dónde se constata que realmente van por sorteo? Pues estamos viendo con el caso de No, Bisoni. en el caso de Loma de Zamora no es por sorteo, en el caso de Loma de Zamora es por orden alfabético. Bueno, Pero es raro, porque es raro. Bueno, pero no, le tocó justo... ¿Usted sabía que esta abogada de niño había recibido un llamado de...? No sabía. nunca. Lo que yo puedo agregar en este punto es que nosotros los jueces de familia, cuando... O sea, existe un funcionario tutelar que es el asesor de menores, que existe desde hace mucho tiempo. O sea, esto es desde el principio. La voz de los niños... hay que hacer una diferenciación entre lo que es el abogado del niño y el asesor de menores, que el asesor de menores lo que hace es, frente a una cuestión y previo a que resuelva el juez, emite un dictamen en favor de ese niño según su capacidad y su creencia de qué es lo mejor para ese niño. Luego, con el avance de las leyes, el cambio del Código Civil y Comercial en el 2015, y en particular en la provincia de Buenos Aires con la ley de abogado del niño y sus sucesivas reglamentaciones, se nos otorgó a los jueces de familia esa nueva herramienta como para dotar a los chicos de más garantías. Y nosotros lo que hacemos es librar un oficio al Colegio de Abogados de Loma de Zamora, en este caso, cada vez que necesitamos que un niño tenga un abogado. Yo lo que sucede, el mecanismo del Colegio de Abogados de Loma de Zamora, internamente no lo conozco, simplemente lo que puedo decir es que al tiempo de que yo solicito la intervención de abogado del niño, ellos me informan quiénes habían resultado designados para cada uno de los niños. En el caso Gisoni, lo hice con los 3 de los chicos. Ahora voy a volver con usted también, con el doctor Alberto y la doctora Anzuategui, pero quiero volver a charlar con Miguel. Miguel, ¿qué es lo que estás pidiendo? ¿Qué es lo que necesitas que cambie en la justicia para que puedas volver a verte con tu hijo? Principalmente que los juzgados de familia trabajen, lean los escritos, vean las pruebas, las evidencias. La doctora recién explicaba, una persona que hace 23 denuncias falsas, hay un patrón. En este caso, la madre de mis hijos tiene problemas psiquiátricos que está acreditado en el expediente. Mi madre fue jueza de familia en Capital Federal por más de 20 años y no puede ni ver a sus nietos que viven en el mismo lugar, en el mismo barrio. Todo es a favor, yo lo llamo lamentablemente, de estas mafias. Es una mafia. ¿Vos decís que hay una organización detrás de esto? ¿Detrás de lo que te pasó? Por supuesto, y hay un rédito económico. En mi caso yo tengo una extorsión económica, si lo puedo explicar, que lo denuncié penalmente. Está denunciado la doctora Guerrero, los abogados, el asesor. Yo tengo un juicio por una asociación ilícita, gente que se juntó para sacarme dinero y para robarme a mis hijos. Y está acreditado. Si yo pago miles y miles y miles de dólares, que no lo tengo, soy un buen papá. Entonces si no pago, soy un mal papá. Y yo ya salí en televisión el año pasado, ya salí en los diarios, entonces me dicen, ahora vas a ver lo que te va a pasar. Y me inventan denuncia número 23. No estudian las causas, ponen perimetrales sin motivo alguno. Debo decir que todo esto pasó en el juzgado número 3. Desastroso, con gente siniestra. Miguel, vos tuviste que irte a Estados Unidos porque no querías que te denuncien más falsamente. Exactamente, y dejé un escrito el año pasado. Dejé un escrito, volví y me vuelven a hacer otra denuncia y ahora me volví a ir. Si la justicia era como hace 20, 30 años que estudia los casos, esto puede empezar a funcionar. Y a raíz de que puedan dar publicidad a estos temas, creo que nace una nueva oportunidad para que tantos padres que somos damnificados cambien. Yo le pido por favor a la senadora Carolina Lozada, que sé que está luchando, tienen que penalizar las falsas denuncias. No puede ser que una persona, en el caso de Gisoni, el médico, que me compadezco con él, sufrió 40 denuncias falsas. ¿Cómo puede ser que nadie lo ve? ¿Cómo puede ser que no haya un castigo, que no haya una penalidad? Estoy al tanto que la diputada Lilia Lemoyne también tiene un proyecto y le pido al señor presidente, a Javier Milei,
que sé que tiene coraje y valentía, que enfrente a estas mafias. Hay que castigarlas y hay que poner nombre y apellido. ¿Por qué nunca caen las mafias estas? ¿Por qué es tan difícil? Porque yo tengo una causa del año pasado que me pasaron, que empezó San Martín y fue derivada a San Isidro, porque también hubo una persecución como la que sufrió Damián Lullo. El otro día, cuando terminé el programa, me llamó un fiscal diciéndome que él lo habían también denunciado. ¿Por qué no caen, Miguel? ¿Por qué crees que no caen? O le pregunto a quien quiera tener uso de la palabra acá en la mesa. ¿Por qué no caen? Quiero contestar, Gustavo. Porque detrás hay un poder que lo sostiene. Y esto va para muchos padres. Anímense a hablar. A mí me presionan, me ponen multas, me advierten. El silencio protege a estas mafias, que es por dinero. Por lo general, la gente que no tiene dinero no sufre estas denuncias. La verdad los expone y hay un sistema judicial perverso y poder político también diputados, está involucrado. senadores. Gracias, Miguel, por esta comunicación. Esperemos que tu voz sea escuchada. Vamos a seguir acá hablando de tu caso y también de otros que están surgiendo con Ramiro Salaver, con Jenny Serio y con Viviana Albertus y Patricio Anzati. Y le quería preguntar al doctor Lullo, ¿por qué antes se revisaban las causas, como decía Miguel Rueda, y ahora yo sé que los juzgados de familia están tapados en la provincia de Buenos Aires de expedientes? ¿Por qué no se revisan ahora bien las causas? Como decía, ¿es tal cual lo dice Miguel? ¿O? Yo no tengo constancia de que las causas no se revisen. Tampoco puedo decir ni hablar del desempeño de otros magistrados, de otros colegas en la provincia de Buenos Aires, porque sé que muchos hacen muchos esfuerzos, se quedan muchísimas horas trabajando para resolver la conflictiva, que como decía, los recursos que tenemos en los juzgados son escasos, son siempre, o sea, el índice de litigiosidad que va creciendo año a año nos va ganando frente a los recursos que tenemos. Entonces, hay que hacer una cuestión y una aclaración y un análisis quizás más profundo de cómo sería el tema de la conexión entre los juzgados de familia y la justicia penal frente a estos casos que a veces nos hacen nosotros demorar, cuando hay una persona acusada penalmente, en poder, en poder tener una vinculación con ese padre. Nosotros no podemos a veces avanzar sobre vinculaciones con padres porque nos presentan causas penales que están denunciados por diversos delitos, violencia, abuso sexual, y dependemos del tiempo de la justicia penal para luego proseguir con porque nuestro trabajo es de composición, de revinculación. Tal cual. Acá tenemos un padre que está denunciando el sistema judicial, pero también tenemos en esta mesa un juez que fue valiente y que se animó a dictar impartiendo justicia. Como también tenemos un fiscal que hizo una denuncia que se va a estar investigando. Por lo cual, como decimos una cosa, también tenemos que marcar todo el sistema judicial que se anima y que imparte justicia. Y sí, también tenemos que señalar las denuncias que se le hacen a los magistrados como una vía de escape para cuestionar sus resoluciones judiciales porque no le gustan. Y es el juicio político que está, por ejemplo, enfrentando mi cliente en estos días. Ahora, Patricia, muy cortito, nosotros estábamos hablando, y lo está diciendo él, ¿no? La cantidad de denuncias que hay. ¿Estamos en lo cierto de este 20% que aumentó en este último año o cuánto es? Que aumentaron, no, nosotros no lo podemos medir porque el observatorio lo que hace es captar las denuncias que vienen. Por eso les voy a pedir que sigan denunciando, que el observatorio es una forma de mostrar que hay un montón de chicos involucrados, porque detrás de un padre por ahí hay 1, 2, 3, 4 hijos. Entonces, nosotros queremos lograr poder captar la mayor cantidad de personas que denuncien para saber cuántos niños están involucrados. Pero además, ahora estamos tratando de trabajar porque hay mucha gente con sentencias erróneas detenidas, transitando condenas incluso, que son... Porque una de las cosas que más se quejan en el observatorio, y esto es lo más grave, yo creo que este dato, que creo que yo lo he pasado inclusive a varios medios, el dato de que... un 39% se queja que no le dejan presentar pruebas, o sea que las pruebas no las tienen en cuenta. Y en las sentencias sale que toman toda la prueba de la denunciante y nada del imputado. Entonces, cuando esto se puede equilibrar, empiezan a salir las absoluciones. Pero mientras tanto, no, hay sentencias y hay ratificaciones de sentencias erróneas.
Creo Ese que es el no, problema. me decía la producción que se está tratando de comunicar con nosotros la doctora Guadalupe Guerrero. En un ratito lo vamos a tener también acá hablando con nosotros para que haga su descargo a partir de lo que dijo recién Miguel Rueda. Pero la pregunta va para el doctor Luyo o para la doctora Albertus. Tengo entendido, y en su momento lo escuché a Pablo Guisoni, hablar de que hubo una cuestión vinculada a una resolución que tomó usted con respecto a los hijos también, ¿no? Sí. Él no se vio favorecido con esa resolución. ¿Qué fue lo que pasó? No, sí, la cuestión es así. Nosotros, cuando mi jugador recibe la causa de Pablo Gisoni, teníamos vigente, confirmado por la Cámara de Apelaciones, un régimen de comunicación entre Andrea Vázquez y él. Ese régimen de comunicación nosotros habíamos tenido como antecedente que la señora Andrea Vázquez incumplía sistemáticamente las órdenes judiciales, y frente al miedo de que eso volviera a ocurrir, tomamos una serie de recaudos para el cumplimiento efectivo de ese régimen de comunicación, como ser la designación del listado oficial de un asistente social que concurra a esos encuentros. Esos encuentros se empezaron a efectivizar, y luego de un par de esos encuentros, recuerdo que fue para Semana Santa del 2016, 2 de los niños refieren que eran maltratados y no quieren volver con el padre. No así el más grande, que vuelve por sus propios medios. A partir de ahí yo saco una resolución en base a las pruebas que tengo, y luego también de escuchar a los niños, que nuevamente es avalada por la Cámara de Alzada, en donde ordeno la restitución de los 2 hijos que quedaron con Andrea Vázquez al señor Pablo Gisoni. O sea, yo actué siempre, más allá de... No, porque lo decía Guisoni era que como no que pudo fue volver a tarde los esa hijos. situación, claro, como que se tardó mucho en esa decisión porque sabía que si Vázquez se lo llevaba no iban a volver por esta situación, es lo que había manifestado él en su momento. Como que se tardó en tomar esa decisión. No se tardó. Nosotros teníamos siempre la posibilidad de sacar las resoluciones en tiempo y forma. Luego pasó que esto fue a la Cámara. La Cámara, cuando confirma esta restitución que yo había ordenado en principio, al segundo día, cuando yo voy a efectivizar esa orden, una vez teniendo ya la confirmación de la alzada, sucede este hecho nuevo que incorpora Andrea Vázquez, por el cual la denuncia penal, esta famosa, por la que él después de terminar detenido, se inicia en ese momento, y ahí, desde el ámbito de familia, tuvimos que empezar a volver a tener en cuenta todas estas cuestiones y todas estas situaciones. Doctor, frente sí. a la resolución que dicta él para restitución, van y meten la denuncia falsa